nombre es Pablo San Agustín, yo me formé en un ciclo de grado superior de telecomunicaciones y bueno, actualmente soy el CEO de Grupo Arelux. Actualmente estamos 25 personas en plantilla, la empresa tiene 9 años, damos trabajo indirecto a través de nuestras franquicias a unas 70 personas y actualmente la conforman cuatro divisiones o 4 marcas, que es Arelux Top Chemicals, que es una empresa de productos para construcción de bastante innovación, de productos de alta tecnología. Luego también está Todo Césped, que es una marca de césped artificial a nivel nacional y europeo, especializada en césped artificial para viviendas de particulares. Luego, por otro lado, está Todo Biomasa, que es de calderas y estufas de pellets de biomasa, más a nivel local o regional. Y luego la joya de la corona, que es OniApp, que es nuestra empresa de marketing digital y publicidad programática, que mediante nuestro software propio, nuestra tecnología propia, conseguimos potenciar las ventas de los clientes a nivel de publicidad online y conseguimos hacer desarrollo de unidad de negocio a diferentes empresas. Soy Sergio Sampietro, CEO del Grupo S3. Grupo S3 es un holding de empresas que es el paraguas de 7 empresas en el cual destacamos Number 16 School, que es el buque insignia y el que es el más reconocido en la calle. La corporativa, con 4 patas muy importantes: arquitectura y diseño, recursos humanos, departamento financiero y departamento de marketing. A partir de aquí tenemos Pen & Pad, que es una editorial. Tenemos Number 16 Company, que sería la misma que Number 16, pero para acercarnos nosotros en un ámbito más profesional. En Number 16 School, con orgullo, defendemos o presumimos de tener 110 empleados, que con nuestra aparición de nuevas empresas, como puede ser de NUC, que va a ser el establecimiento hostelero, y con la segunda sucursal de Number 16 School, al lado de Aragonia, de Gómez Laguna, vamos a llegar este año a 150 empleados. Pero 150 empleados que tienen un contrato indefinido la totalidad de ellos, que les da una estabilidad y una seguridad, una media de edad de 28 años, somos una empresa muy joven, somos una empresa muy dinámica y somos un foco de atracción tanto para gente internacional como también estamos atrayendo al talento que un día tuvo que marchar de España en busca de oportunidades. Y por último, Number 16 School, que es una academia referente, una academia muy dinámica y que aparte que demos unas clases de inglés y seamos muy reconocidos incluso internacionalmente por nuestro bien hacer académico, hablamos de que hay algo que se respira en Number 16 que la hace especial, algo intangible. Hola, soy Sergio Mayenco, ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y MBA por la EOI de Madrid. Soy CEO de Orache Disinfection y creador de este proyecto empresarial. Orache Disinfection es una empresa que se dedica a la fabricación e innovación de productos químicos, sobre todo en forma de pastilla. En la actualidad nuestro producto estrella son las pastillas sustitutivas de la lejía, que nosotros lo distribuimos en todo el mercado con la marca Clean Peel, pero actualmente también estamos exportando a muchísimos otros países. Actualmente el 91% de nuestra facturación es exportación y continuamos desarrollando nuevos mercados, pues desde Australia ahora queremos empezar a entrar en Asia, ya estamos muy presentes en todo el continente americano, también en África Central. Actualmente somos 17 personas en esta compañía de manera directa y 5 de manera indirecta. Somos una empresa joven, muy innovadora, de hecho ahora nosotros estamos inmersos en un proyecto CEDETI para desarrollar una pastilla bicapa de lejía con detergente, con lo cual reduciremos todavía más la cantidad de productos que las personas tienen que tener en sus domicilios para mantenerlos limpios y desinfectados. Desde el primer año, desde el año 2012, seguimos con unos crecimientos medios de un 30%, eso nos llevó que en el año 2013 nos tuviéramos que trasladar a estas instalaciones de 1.500 metros cuadrados para poder seguir ampliando nuestra actividad. Soy Santiago Rubio, soy el director general de Citicar. Es una empresa joven, dinámica, altamente cualificada y con una especialización en soluciones contactless vinculadas con el control de acceso y los medios de pago, así como la fidelidad. Los servicios que prestamos son servicios de consultoría tecnológica, personalización, grabación y suministro y distribución de tarjetas plásticas, la creación y emisión de tarjetas NFC y soluciones vinculadas con esa tecnología.
También tenemos un centro de atención telefónica, gestionamos un centro compensador vinculado con entidades financieras, comunicación online, soluciones vinculadas para la gestión integral de tanto de empresas como administración electrónica y en definitiva soluciones vinculadas a la Smart City. Una de ellas es la tarjeta ciudadana, como puede ser la de esta ciudad de Zaragoza, que cada uno de los ciudadanos puede tener en su bolsillo y les permite que puedan acceder y pagar en la mayoría de servicios públicos que existen en esta ciudad. Pueden coger la bici, subir al autobús, acceder a un centro deportivo, ir a una biblioteca o incluso pagar en un taxi. Nosotros lo que hacemos es integrar esas multitudes de tarjetas en un único soporte que tiene un monedero único o una solución de pospago.